primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer una exposición en tres partes. Lo primero, dar una idea sobre la estructuración o la teoría económica. ¿Por qué? Porque cuando se dé y redacte y lea las medidas que se dieron y lea los problemas que tuvimos en el 90, el lector pueda ubicar nuestras medidas dentro del esquema general, que lo voy a hacer lo más sintético que pueda, de la economía. El segundo punto es cuál era la situación en 1990 y cómo fueron las consecuencias fundamentales. Y en tercer lugar, el programa económico, comenzando por el famoso Fujishock, que la gente se pregunta por qué se dio ese Fujishock. Y en segundo, las medidas concretas. Lo que quiero explicar como teoría económica es que la economía se mueve por ciclos. Se mueve por ciclos donde hay crecimiento, hay recesión, cuando hay acumulación de pérdidas, como nos está sucediendo hoy día en el primer trimestre, que hemos bajado terriblemente, y podemos ir a una depresión, entonces una caída profunda de nuestro Producto Bruto. Estos ciclos, como digo, se aminoran por el uso de instrumentos de política económica que son los que buscan la estabilidad económica. Este es el primer punto esencial del programa y de lo que debe estar en el país, la estabilidad económica. El crecimiento económico del país se da por una estructuración de una política económica y el desarrollo por una economía política. No se trata de una cuestión semántica, cambiar términos, sino que la política económica está dirigida a buscar una estabilización económica. Y en cambio, la economía política tiene 9 estabilizaciones complementarias. ¿Por qué? Porque se adicionan o se presentan al programa de política económica factores sociales, factores políticos, factores institucionales. Eso hace que la economía política busque la estabilización en asuntos institucionales, conectivos de transporte, productivos de crecimiento horizontal o vertical, o sea, crecimiento de extensión de la base productiva o de la productividad, de la producción social en inversiones sociales y gastos sociales, políticas, jurídicas, etc. Esa es la diferencia fundamental del programa del 90 al 92 o al 91 conmigo, después con Carlos Boloña y después con Jorge Camet, continuando, que ratificaron los principios fundamentales de la política económica, pero iniciaron reformas de economía política. Entonces, ¿cuál es la estructura, lo que nos interesa hoy día de lo que yo voy a exponer de lo que se hizo en 1990? La política económica tiene como función esencial el poder lograr equilibrio o balances de los 5 precios eje que se denominan en la economía. 2 bajo responsabilidad del Banco Central de Reserva y 3 bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Los 2 del Banco Central de Reserva es la política monetaria y la política cambiaria. No quiero abundar mucho en la política cambiaria y la política monetaria, sino simplemente mencionar un esquema que no sé si se puede leer bien. La política monetaria se basa fundamentalmente en el equilibrio de 4 variables: el monto del stock de dinero, la velocidad de circulación de este dinero, los precios y el crecimiento del producto. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante saber que el problema de la inflación, que fue el principal problema que tuvimos en el año 90, es un problema monetario. El Banco Central de Reserva era una institución que hoy día es independiente, es autónoma, trabaja bajo su ley del año 92 y sobre la Constitución del 93. El Estado, el gobierno central no tiene injerencia sobre el Banco Central de Reserva. Por eso es que hay un control de la inflación. El Banco de Reserva tiene otros instrumentos, como la tasa de referencia. Por ejemplo, ustedes mucho escuchan al presidente Velarde del Banco de Reserva decir: hemos subido, hemos bajado la tasa de diferencia. Él lo hace cuando el crecimiento potencial, el Perú los países tienen un crecimiento potencial de acuerdo a su stock de capital y un crecimiento observado. Cuando uno u otro es superior, el presidente del Banco de Reserva o el Banco de Reserva como institución sube o baja la tasa de referencia. ¿Qué quiere decir esto?
el préstamo interbancario o los préstamos a corto plazo para aumentar la liquidez de la economía o para reducirla. Pero el dinero existente en la masa de circulación de la economía, no en nuevas impresiones inorgánicas, que es lo que hizo el gobierno anterior al nuestro en el 90. Otro instrumento es metas de inflación. El banco dice, este año vamos a tener 2% de inflación. Y eso es muy importante porque baja las expectativas. Uno de los grandes problemas de la inflación es la alimentación de las expectativas. Cuando el empresario crea su propia inflación y asume y crea lo que se llama en economía un cost push, o sea, empuja el costo hacia arriba y crea una inflación de producción. El otro es de demand pool, cuando se emite mucho dinero y hay mayor cantidad de dinero de la que responde la economía. Y por último, el Banco de Reserva usa el sistema de encajes, donde guarda parte de los ahorros que captan los bancos en la circulación. Todo lo que capta un banco en ahorros no puede ser puesto en circulación. El Banco de Reserva le dice, pongo el 50%, el 60%, el 30%, el 40%. ¿Por qué controla el nivel de dinero que da la velocidad de circulación del dinero frente a la masa? Eso es lo que da el crecimiento del producto y el crecimiento de los precios. El segundo es la política cambiaria. Ahí hay dos cosas, el tipo cambio y el mercado de divisas. El tipo cambio es la relación de compra y de venta que existe entre una divisa, entre una moneda y otra. Y existe el valor nominal, que es el valor real que existe en el dólar que ustedes ven en el mercado todos los días, y el real, que se utiliza para comparación de poder adquisitivo entre países. Y eso es lo que da el crecimiento real del tipo de cambio en otros países. O sea, el dólar en el Perú tiene una adquisición, un poder adquisitivo distinto al dólar que tiene en Chile por el nivel de precios de ellos y de nosotros. La comparación es buscar un tipo de cambio real entre los dos, considerando las inflaciones para poder comparar. El segundo concepto del mercado de cambio es el mercado de divisas, el funcionamiento de las divisas. Acá hay algo bien interesante. Después de la reunión de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial y de la creación del Banco Mundial, se estableció el cambio fijo con relación al dólar. Pero mucho después, creo que fue en el año 75, se consideró que la única manera de defender no solamente las reservas internacionales, sino el valor del dólar, es el cambio de flotación libre. O sea, hay libertad absoluta en el mercado para compra y venta de moneda extranjera, pero el Banco de Reserva tiene la posibilidad de intervenir para evitar volatilidad. Es el término que emplea siempre el presidente del Banco de Reserva. Es impedir la volatilidad, que suba mucho o que baje mucho. ¿Por qué? Porque tiene que guardar balances racionales entre la importación y la exportación. Tiene que guardar balances racionales entre el nivel de endeudamiento del sector privado, el nivel de endeudamiento del sector público y el total de deuda que se crea. Ha salido una, no se habrá interrumpido, ¿no? Ha salido una figura. Bueno, esas son las dos responsabilidades que tiene el Banco Central de Reserva. En el cambio, en el Ministerio de Economía y Finanzas hay tres responsabilidades. La política fiscal, la política de comercio internacional y la política de servicios reguladores. La política fiscal, a su vez, tiene lo que señala la política fiscal propiamente dicha, que es el uso del dinero del Estado, que como se ha dicho también, se usa cíclica o contracíclica, o sea, pone más dinero en la economía o quita más dinero en la economía de acuerdo a cómo va el crecimiento del producto. Pero del dinero existente en caja, no dinero que pide al Banco Central de Reserva, es dinero que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque el segundo concepto de la política fiscal es la política tributaria, que es lo que recauda el INE, donde también tienen que existir, igual que la política cambiaria, tienen que existir ciertos balances fundamentales entre lo que recauda el Estado, que estamos en 14% del producto, que es bastante bajo, deberíamos estar en 18%, y el peso que esto significa como promedio en el costo de producción de las empresas, o lo que significa en la escala de consumo de la gente, lo que significa esos balances tiene que guardar el Estado en su política tributaria. Y de luego, tener una administración eficaz y eficiente. Y por último, el endeudamiento público. El endeudamiento público es la relación de deuda con relación al producto. El país tenía 26%.
más o menos lo razonable, no pasar de los 30%. Los países europeos van un poco más alto, pero en nuestras economías en desarrollo, el ideal es las calificadoras de riesgo nos ponen el límite del 30%. Con los problemas que hemos tenido en esta pandemia, vamos a ir hasta el 36 o 37%, que es un poco alto. Sin embargo, ahí también hay que guardar un balance entre el endeudamiento en moneda nacional y el endeudamiento en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque nos tenemos que sujetar a la política cambiaria. Si tenemos una política cambiaria un poco desbocada, nuestra deuda crece demasiado. Si está en moneda nacional, la podemos afrontar. Y además, las tasas de interés con relación al valor de la deuda y al tiempo de endeudamiento. Por último, las reguladoras, el Estado supervisa los costos de muchos servicios, los servicios de agua, de transportes, de aeropuertos, etcétera, donde ha creado las empresas supervisoras bajo concesión o bajo directo o manejo directo del Estado. Estos son las tres responsabilidades que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una complementaria, que es la del cálculo del sueldo mínimo vital, que no es una responsabilidad del Ministerio de Economía, sino más del Ministerio de Trabajo con las representaciones empresarial y sindical o gremial en general, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas se preocupa mucho de participar en el Consejo Nacional de Trabajo para que este sueldo mínimo vital sea aprobado, sea incrementado, sujeto al proceso de inflación y al incremento de la productividad, no con fines políticos como se ha hecho siempre. Me olvidaba en el Banco Central de Reserva, que tiene las dos responsabilidades de la política monetaria y política cambiaria, la labor de coordinación que lleva con la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el control del sistema financiero y la supervisión del control del sistema financiero. Los dos trabajan sobre el sistema financiero, no solamente en los manejos de la liquidez, sino en el buen uso de los ahorros, porque los bancos tienen solamente un 10% de capital propio y el resto colocan los ahorros de las personas. Por lo tanto, la superintendencia ejerce el control según la Constitución Política del Estado y el Banco Central de Reserva ayuda en la supervisión y regulación de la cantidad de dinero que se administra. Entonces, estas 5 mediciones de precios eje en el país, que son las 2 del Banco Central de Reserva y de las 3 del Ministerio de Economía y Finanzas, son las que determinan la política económica que busca una estabilización en el país, la estabilización económica. Cuando hay variaciones, debe utilizarse instrumentos señalados a esta política económica, no traídos de afuera de otros tipos políticos o de capricho, de capricho del gobierno, sino están establecidas como doctrinas, como teoría económica que deben utilizarse. El segundo punto que quiero tratar es la situación, donde voy a permitirme leer un poco lo que se hizo en el gobierno anterior al nuestro. Hay 9 observaciones que se hicieron, voy a tratar de ser muy rápido en ellas. Estoy bien de tiempo, ¿no? La primera es el Producto Bruto Interno, que mide los ciclos económicos, que mide el crecimiento, puede ser calculado de 3 formas. Uno, lo que se llama el método del gasto, en que es un proceso de acumulación de los gastos finales o de la demanda agregada del país. El segundo es un método de valor añadido a las producciones, la producción agraria, la producción pesquera, la producción minera, etc. Es un añadido restando la producción de los insumos que entran en la fabricación final, porque si no sería contabilidad doble. Y tercero, la método de las rentas, que es las rentas obtenidas por los asalariados, el excedente bruto de explotación, que son las utilidades. Pero el que más se utiliza es el método del gasto, que es, no sé si esto se logra ver con claridad. El método del gasto de la medición del PBI es consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. ¿Qué significa esto? El consumo, que es la mayor proporción, mide el consumo que realizan las personas en el país. La inversión, que está dividida en inversión pública e inversión privada. La privada es 25-26% y la diferencia es del Estado, la diferencia de la inversión pública. Los gastos de gobierno, que son muy pequeños, las exportaciones e importaciones, es la diferencia, el saldo neto realmente, las exportaciones menos las importaciones. Bueno,
En el primer rubro del problema que encontramos en el año 90 del gobierno anterior, se llamó el macropopulismo, porque es hacer en el desarrollo económico populismo macro, cual es una barbaridad. Si es una calificación que no doy yo, que dan los libros internacionales, la lectura internacional califica el gobierno de Alan García como de macropopulismo. El primero era forzar el crecimiento de la economía mediante el impulso a la demanda doméstica con expansión del crédito y los salarios, reducción de impuestos, aumento de empleo y salarios en el sector público. Justamente lo que yo mencionaba, subir este rubro, que es el 65%, por condiciones de expandir la demanda doméstica. Lógicamente, el resultado, como este pesa el 65%, va a crecer el producto, pero con daño absoluto contra la inversión y contra las exportaciones. Eso lo vamos a ver después. Esta política expansionista llevó efectivamente con crecimiento del consumo que en el 85 al 87 la economía creciera bárbaramente, pero 10 y 8%. 10% creció en el año 85 y 8% en el 87. Sin embargo, en el año 89 apareció una fuerte inflación, graves distorsiones de precios relativos, o sea, precios de uno con otro, una recesión sostenida, desempleo creciente, bajos salarios reales. Realmente, el PBI, la medición del ciclo económico que mencioné al principio, cayó en el año 90 14%, que es más o menos lo que no va a suceder ahora que hemos mencionado con la pandemia. En tercer lugar, había un control de precios para poder controlar un plan antiinflacionario, lo cual es un absurdo completo. Vamos a ver después por qué los precios no pueden ser controlados. Esto lo voy a decir posteriormente. A falta de instrumentos monetarios de recaudación fiscal, lo que pasaba es que como el fisco no tenía nuevos impuestos y habían subsidiado muchísimo de los impuestos o bajado impuestos para incrementar la demanda, la conformación del producto, la inflación en 1990 era de 1.153.755%. 43% mensual aumentaba la inflación, casi como el caso de Venezuela de hoy día, que aumenta entre 30 y 40% mensual. La política cambiaria, la que yo mencioné como responsabilidad segunda del Banco Central de Reserva, era también absolutamente irracional, porque existían múltiples cambios. No había una flotación administrada por el Banco Central de Reserva, sino fijada por el Banco de Reserva en varias cantidades para la importación y para la exportación, lo cual es un absurdo, porque rompe todo el principio de manejo central del Banco de Reserva y la posibilidad de cálculo de costos de una sola naturaleza, en lugar de muchísimas de ellas. Además, existían restricciones cuantitativas a las importaciones. Decían 39 tasas. Hoy día, después, nosotros establecimos 3 tasas, 5, 15 y 20, 5, hasta 50. 15, 25 y 50, si no me equivoco. Y hoy día existen 0, 6 y 11. Pero del promedio existe 2.2 de promedio. En esa época el promedio de las tasas de importación era 46.5, lo cual bloqueaba las importaciones y quitaba el derecho, no solamente del productor para importar los insumos que necesita para producir, sino el derecho del consumidor de escoger el precio que él crea conveniente. Con este sistema de manejo, la deuda externa se incrementó a casi 100% el producto. Hace un momento yo mencionaba que la deuda externa en Perú está en 26%, va a llegar al 36% por efecto de la pandemia. En ese momento era 100%. El endeudamiento en el sector público solo en el año 87 subió 13%, parece una barbaridad. Y por último, aparte de los problemas económicos, había 2 factores que agravaban más la situación. La violencia, que en ese momento había acumulado 20.000 vidas perdidas por efecto de la violencia y más de 15.000 millones de dólares de pérdidas. Y además, otro efecto social es que, por ejemplo, la mortalidad infantil es la tercera más alta de América Latina. El sistema social, por falta de recursos del Estado, era lamentable. Esto significó que el país perdía, que yo he señalado,
4 capacidades fundamentales. Es la manera de graficar cómo el efecto que sucedió del gobierno anterior y que nosotros encontramos. La primera es la falta de capacidad de producción empresarial. ¿Por qué? En la política económica he mencionado los 5 instrumentos fundamentales que nivelan precios eje, 2 del Banco Reserva y 3 del Ministerio de Economía y Finanzas y un complementario del sueldo mínimo vital. Esos 5 precios ejes y el complementario son los formadores de los costos de producción de las empresas. Si existe no estabilidad en esa formación de esos 5 precios y hay distorsión total en su funcionamiento por intervención del gobierno, el productor no está en condiciones de calcular su costo de producción. Además, tampoco tiene, como tiene una estructura mal hecha en su producción, que afecta en los términos monetarios y en los términos cambiarios hasta el sistema bancario, la capacidad de préstamo del sistema financiero se redujo muchísimo. Además, por la pérdida del valor del ahorro que depositan, que son los que prestan los bancos. Las empresas estatales perdían casi 5% del producto anualmente que había que subsidiar. Y los sistemas de subsidios eran absolutamente indiscriminados y perjudiciales. Y esto era absurdo porque, por ejemplo, el subsidio de la gasolina, acá lo voy a leer, solo el 1%, el tercio más pobre, tenía automóvil. La electricidad, solo el 20% del sector inferior de ingresos lo tenía, mientras que el 10% superior lo tenía. O sea, el subsidio a la gasolina y a la electricidad, que eran 2 de los productos subsidiados, beneficiaban a los que más tenían, no a los que menos tenían. Porque automóvil tenía, no es como ahora que ha subido la clase media, después del programa económico casi hasta 50%, en ese momento la clase media era 15%. El resto era clase baja en el sentido de ingreso. O sea, se había perdido la capacidad de producción empresarial. La segunda capacidad perdida por nuestra economía era la de seguridad interna de la población. ¿Por qué? Porque había, por el proceso inflacionario, por la falta de medición de lo que va a suceder, no es como ahora que se mide la inflación, la pronostica el Banco de Reserva para el futuro, existía una incapacidad de consumo, de ahorro y de inversión, de las 3 cosas. Solamente 6 millones de peruanos, 7 millones de peruanos ganaban menos de $360 al año. El 50% de los cuales sobrevivían con un ingreso promedio de $150. La población total era 22 millones en ese tiempo. La hiperinflación causaba un déficit permanente y un financiamiento. O sea, ¿qué pasaba con la hiperinflación? Que los recursos del Estado que provienen de la atribución iban reduciéndose y por lo tanto el Estado dejaba de tener recursos para poder administrar y poder trabajar. Por ejemplo, cuando llega el gobierno en el año 85, el gobierno anterior, la recaudación era 14%. Cuando sale en el 90, la recaudación tenía 4.5% del producto. Solamente para pagar empleados de la planilla del Estado se requería en ese momento 8%. O sea, no alcanzaba ni siquiera para pagar la planilla. En julio del año 90 tuvimos que pedir prestado por última vez al Banco Central de Reserva 11.000 millones de INTIs para poder atender la planilla estatal. Y por primera vez en la historia, antes del cierre de diciembre del año 90, le habíamos devuelto. Jamás los créditos del Banco de Reserva del Estado se habían devuelto. Los devolvimos. Y nunca más el Banco Central de Reserva le prestó al Estado hasta el día de hoy, que han pasado 30 años. Luego, había una creciente erosión de la credibilidad. Por eso es que el ahorro financiero, la dolarización de los precios, como había gran incertidumbre sobre el futuro, la gente dolarizaba sus ahorros. La dolarización en el país creció hasta casi 70%, hoy día 35%. Se redujo la capacidad de los bancos de lo que se llama el índice de capitalización, o sea, la gente que tiene cuentas bancarias, hoy día es 30%. En ese tiempo era mucho más bajo. El PBI en los 3 últimos años, antes del 90, se había contraído en 28%. Y el per cápita, o sea, dividido el crecimiento del producto entre la población en 5.1.
bajando en 5 años en 20%. Solamente el 22% tenía un empleo adecuado y se incrementó, o en ese momento se creó o se incrementó la informalidad. Ahí comienza el crecimiento de la informalidad que llega hoy día al 73%. Y el salario real de 1987, porque los 2 primeros años, como mencioné al principio, creció por incremento de la demanda artificial de parte del gobierno, del 87 que comienza a caer al 90, el salario real se había reducido en 60%. La tercera capacidad perdida fue la de defensa externa. ¿Por qué? Porque el país había sido calificado como insolvente. No se olviden de que declaró el gobierno que pagaba solamente el 10% de la deuda externa. Bueno, ni siquiera pagó el 10%, por lo cual los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que no solamente prestan plata al dinero, sino son además las personas a las cuales mira el sector privado la situación del país frente a estas instituciones para prestarnos plata. Y como habíamos dejado de pagar la deuda privada y pública que se llama a estos organismos internacionales, habíamos sido declarados insolventes. Además, como el cálculo de costos que mencionó en su momento, de los 2 precios eje, el Banco de Reserva, y los 3 del Ministerio de Economía, eran irracionales, la competitividad de las empresas, el cálculo de costos de las empresas, no podía competir en el exterior. Por lo tanto, no teníamos capacidad de defensa externa para exportación. Tampoco existían los acuerdos comerciales. El Perú hoy día tiene 18 acuerdos comerciales y vamos hacia adelante, creo que hay perspectiva casi llegar hasta 30. No permitía la exportación. De tal manera que solo la producción nacional era para el consumo con un mercado muy reducido. Además, con reducción de ingresos de las personas. Existían además grandes problemas de barreras arancelarias. Se pusieron barreras arancelarias para la importación de insumos porque el Estado casi determinaba lo que había que producir y lo que no había que producir. No era la libertad del empresario que importaba sus insumos para producir para el consumo nacional y exportación, sino el Estado que lo determinaba. Y para el consumo, hoy día existe la soberanía del consumidor. El consumidor decide dónde compra, si en Estados Unidos, en Europa o en el Perú, en base a sus propios ingresos. En esa época, por las barreras, no se podían importar y obligaban al consumo de las personas, olvidando que la soberanía siempre es del consumidor, no es del Estado que determina lo que debe consumirse o producirse. Por último, en cuarto lugar, la última capacidad que habíamos perdido es la capacidad de gobernabilidad, porque era un Estado fallido. No existía viabilidad financiera del Estado por falta de ingresos, caída de los ingresos fiscales, fijación de precios y tarifas públicas, ya no solamente los precios del consumo, sino las tarifas públicas de forma irracional, los ingresos de las empresas del Estado, que en 1985 fueron de 27%. Las empresas del Estado registradas, todavía no privatizadas, que se hicieron en el gobierno siguiente, a partir del año 92, eran 27%, al 89 eran 8%. O sea, requerían un aporte de la diferencia de la caja fiscal a las empresas públicas para que puedan subsistir. Entonces, estas eran las 4 pérdidas de capacidades: la de producción empresarial, la de seguridad interna de la población, la de defensa externa como país y la capacidad de gobernabilidad por un Estado fallido. ¿Qué se hizo como principales medidas? Creo que primero había determinado... el programa económico, los objetivos. Voy a mencionarlos, son 8 objetivos fundamentales que se dieron en el programa 90 después de la pérdida de las defensas fundamentales que he mencionado. Primero, cortar la mega inflación que existía, 42% mensual. Segundo, reparar los diversos desequilibrios macroeconómicos. He mencionado que las deficiencias o la falta de estabilidad económica se corrigen con uso de instrumentos de política económica, no a capricho del gobierno central. Entonces había que reparar los desequilibrios mejorando las políticas. Tercero, eliminar las restricciones que afectan la actividad económica, quitar todos los subsidios o las prohibiciones o las limitaciones a importaciones, a exportaciones y a producción nacional. Cuarto, permitir que la inversión y el gasto público signifiquen estímulo al crecimiento económico y no gasto creciente. ¿Qué pasaba?
que por la falta de recursos no existía la inversión pública que complementa la inversión privada, y por falta de causas de formación de buenos costos de producción en la empresa privada, tampoco existía buena inversión. Corrigiéndose los defectos de política económica que marcan los costos, podía promocionarse una política de inversión. Y exactamente igual, mejorando los ingresos del Estado, cortando la inflación y creando nuevos impuestos de ingresos, que los vamos a ver a continuación, podíamos fomentar la inversión pública para llegar hoy día al 30% del producto más o menos, que es el ideal para poder crecer en una economía. Luego, había que eliminar el financiamiento interno del sector público en emisión del BCR. Se cortó totalmente, como dije hace un momento, nos dieron un financiamiento en julio del 90 para pagar la planilla, que lo pagamos en diciembre. Nunca más el Banco Central de Reserva hasta el día de hoy ha dado crédito directo. Ahora lo impide la Ley Orgánica del año 92 y la Constitución del 93, claramente expresado que está prohibido que el Banco Central, salvo emisión de valores en el mercado secundario, que emita el Estado y los compre, pero con valor de reposición, porque una emisión de bonos o de obligaciones que hace el Estado tiene que ser pagada. No se puede financiar directamente al fisco. Luego, era necesario lograr la absoluta independencia orgánica y operativa del BCR, que se logró en el 92 y la Constitución del 93. Restablecer las relaciones con la comunidad financiera internacional. Se iniciaron de inmediato las negociaciones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con el Fondo Monetario Internacional, que nos ayudó mucho, y con los acreedores privados, como el llamado Club de París, que es una reunión de todos los acreedores privados reunidos en una asociación que se llama el Club de París, donde se negoció la deuda con estos tres países y con los del sector privado. Con los del sector público, perdón, Banco Mundial, Interamericano y Fondo Monetario. Luego era necesario proteger, porque el Fujishok que dimos trajo un incremento de la inflación en el año de golpe, en el año de septiembre, de 400%. Iniciamos un programa de emergencia social, y algo bien importante, administración de emergencia social, del programa de emergencia social EP, uno era el Estado. Los otros 10 representaban a organizaciones sociales: Cáritas, CARE, OFASA, Vaso de Leche, Comedores Populares, todas las. María Elena Moyano, por ejemplo, era una de las representantes. El Monseñor Durán, que fue arzobispo de Lima, era el representante de Cáritas del Perú. ¿Por qué había un representante del Estado? Porque semanalmente, a pesar de las restricciones de dinero que teníamos, entregamos $5 millones semanales a este programa, pero determinaba el comité su colocación. Y durante los 5 meses de funcionamiento logramos dar alimentos directos, sin robos, sin coimas que se han presentado hoy en la municipalidad, a 7 millones de personas. Eran las parroquias y las organizaciones de todas las religiones que se encargaron de repartir alimentos. No era el Estado, eran las organizaciones religiosas, no solamente la católica, las otras religiones también. Bueno, la pregunta fundamental que surge es ¿por qué el Fujishok? Todo el mundo se pregunta. Y la alternativa que tenemos, cuando yo recién le acepto al presidente Fujimori y me dice, habla con el señor tal, que es el jefe del programa económico mío. Hablo con él y él patrocina el gradualismo. El gran problema que existe en el gradualismo, con ejemplos en el mundo, es que la inflación nunca acaba, porque las expectativas que crean los empresarios es hacia futuro. O sea, si yo doy parte de para corregir precios, no está seguro el empresario que esto va a terminar. Entonces comienza a crear lo que se llama, hace un momento que lo dije, un cost push. Comienza a crear el empuje de costos, creando una propia inflación en la economía. Ya no solamente si yo corto el financiamiento del Banco de Reserva al Estado, corto la inflación de demanda, o sea que hay más dinero que producción, o sea, más demanda que producción, sino que voy creando una propia inflación. Era necesario. ¿Por qué? Porque los precios tienen 3 características fundamentales. Una, son un mensaje que demuestra abundancia o escasez de productos. Son un incentivo que norma la producción y el propio consumo, señalando producción, o sea, el incentivo del productor cuando ve un precio razonable
produce más. Y por último, es un instrumento para la asignación de recursos e ingresos. Entonces, los precios tienen que fijarse solos, lo que mencioné hace un momento, que iba a decir, ¿por qué no deben ser controlados por el Estado? Porque el Estado les quita sus características fundamentales de ser mensaje. Como él determina el precio, el Estado ya no es un mensaje de abundancia o escasez, sino es de voluntad del gobierno. Le quita el incentivo para producir o para consumir, porque el Estado dice esto vale tanto o no vale tanto. Entonces el productor no produce porque no sabe en cuánto lo va a subir el Estado o no va a subir, entonces no es un incentivo. Y para el consumo, el consumidor no sabe si mañana será más caro o más barato, de tal manera que le quita el incentivo. Y por último, deja de ser un instrumento para la asignación de recursos e ingresos del mercado, no de la voluntad de los gobernantes. En este sentido, el sistema de precios tiene que tener una neutralidad entre exportaciones e importaciones. Si manejamos el sistema cambiario a una forma razonable de mercado, si no controlamos la exportación, no controlamos la importación, el sistema de precios entre exportación y producción va a señalarlo el mercado. Además, entre el sector urbano y rural, yo no estoy en capacidad como gobierno para decir el tomate que sale de la chacra debe costar tanto y debe costar tanto en el consumo. Debe haber una neutralidad en el funcionamiento del mercado entre el productor y el consumidor. Por último, el nivel de precios no interesa el nivel de precios. Eso es bien importante que no entienden los que patrocinan el control de los precios. El nivel no interesa, lo que interesa es la estructura del, los precios se forman, los costos de producción que mencioné, por esas dos facultades que tiene el Banco de Reserva y las tres facultades. Y posteriormente, por los costos operativos de una empresa, los costos de transporte, los costos de pago de trabajadores. Pero la estructura fundamental es la que forma el sistema de la política económica. Entonces, esto significa que puede haber una efectividad entre y predictibilidad para lograr en los precios finales, en los productos finales, tres características complementarias a las tres que mencioné: competitividad, sustitución y complementariedad. Los productos son competitivos, son sustitutivos y son complementarios. Si es que mantenemos las características fundamentales de que los precios sean mensajes, incentivos e instrumentos. Era necesario dar un Fujishock para nivelar los precios bajo las condiciones fundamentales de sus características, porque además sobre ellos se apoyan los macroprecios que mencioné del Banco de Reserva y del Ministerio de Economía. Estos formación de costos que he mencionado de la política económica están apoyados sobre un piso parejo. ¿Para qué dice, por lo que dice el Val Criollo, para qué tantos saltos si el piso está parejo? Si no ponemos el piso parejo, el funcionamiento de los macroprecios sobre estos microprecios no puede estar parejo de ninguna manera. Esa era la necesidad del Fujishock. Entonces, para poder concluir esta exhibición un poquito larga, creo que estoy bien de tiempo, ¿qué medidas fundamentales y específicas dimos en 1990? Primero, la eliminación de los subsidios, especialmente al precio de la gasolina. El incremento del precio de la gasolina fue muy alto. ¿Por qué? Porque creamos un impuesto selectivo al consumo, porque era lo que nos daba la caja inicial. Si teníamos 4.5% de recaudación fiscal frente a 14 que comenzó el gobierno y que hoy día llega hasta 14 o 15 más o menos, necesitábamos un impuesto fácil de recaudar, que era el de la gasolina, y pusimos un impuesto selectivo a la gasolina para poder recaudar y recuperamos la caja muy rápidamente. Segundo, en esta caja, con incremento de recursos, establecimos una disciplina fiscal muy estricta. Establecimos el principio de la caja única central. Ningún organismo del Estado, no existía la regionalización absurda que hizo Toledo en el país, ni el gobierno regional ni municipales, nadie podía girar un solo centavo sin autorización de la caja única central. ¿Por qué? Porque los recursos eran muy escasos y había que determinarlos exactamente para las necesidades fundamentales. Tercero, se hizo una estricta disciplina monetaria para reducir el ritmo de crecimiento de la base monetaria. La base monetaria es más o menos el 50% del producto, crece en función a lo que el Banco de Reserva emite.
Y la emisión, como la mencioné cuando señalé el tipo de la política monetaria, la emisión, la inflación camina en función de la inflación. Eso fue uno de los principios que estableció Milton Friedman hace mucho tiempo. La inflación es un fenómeno monetario, de tal manera que la coordinación con el Banco de Reserva en la emisión monetaria al sistema, no al gobierno, tendría que ser muy bien estructurada como lo fue. Julio Velarde, para dicho sea de paso, estaba ya en ese momento de asesor nuestro. Después se dejó a la banca privada, que tenía un estricto control al principio, la libertad absoluta para el establecimiento de tasa de interés y reducción del encaje bancario. Lo que mencioné hace un momento, todo lo que capta el sistema bancario no puede ser prestado al público. Entre los dos hay lo que se llama el sistema del encaje bancario. El banco, como mide la liquidez del sistema, dice puedes prestar el 50 o el 15. En ese momento, como había una depresión enorme de la economía, el encaje bancario que estaba en 80 se bajó a 15%. O sea, toda la captación que realiza el banco, solamente 15% se guarda en las arcas del Banco de Reserva que tienen que depositar los bancos comerciales y el resto se presta. Porque como el producto ha bajado considerablemente, puede subir un poco la emisión monetaria para lograr equiparar esta ecuación que mencioné al principio. Luego se dieron medidas tributarias bien importantes. Las tengo que mencionar. 10% de las exportaciones se puso, que se eliminó a través del tiempo. Se quitaron las exoneraciones a los impuestos a la venta, porque había muchas exoneraciones, y se redujo la tasa del IGB de 18 a 14, justamente para incrementar el consumo, que es lo que necesitamos por un problema de depresión, crear mayor demanda para que la producción con costos racionales ahora pueda aceptar. El problema que existe hoy en el país, el programa Reactiva Perú ha ayudado a las empresas a mejorar su producción, pero el problema es que como hay depresión del empleo, no hay consumo. Entonces, en los próximos meses el problema va a ser de demanda. No hay quien consuma lo que se incrementa en la producción con reactiva. Necesitamos medidas, que es lo que dimos en el 90, de reactivar el consumo para que puedan aceptar la nueva producción. En el 90, con costos racionales ya calculados, con inflación ya calculada, el productor sale al mercado y encuentra mayor consumo para colocar sus productos. Luego, bajamos las tasas arancelarias, que era una dispersión, 32 tasas arancelarias, entre 0 y 108%. Hoy día las tasas arancelarias van de 0, 6 y 11%. Y el promedio es 2.2. En ese tiempo se dio las tasas iniciales de 15, 25 y 50. Se eliminó la prohibición a las importaciones, abiertas totalmente para que sea el consumidor y el productor que decida sobre sus insumos, sobre su consumo. Y se eliminó el subsidio a las exportaciones. Había un subsidio a las exportaciones tradicionales, que exporten lo que se pueda. Se fijó aumentos extraordinarios de salario porque preveíamos una inflación fuerte. Se reinició las negociaciones en la deuda que mencioné hace un momento con el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Fondo Monetario, y para el sector privado en el Club de París. Se unificó, había cualquier cantidad de tipos de cambio para las importaciones y para las exportaciones, lo cual es una locura para el cálculo de costo de las empresas y para el consumo de las personas. No se olviden que la política económica nivela los dos extremos. Por un lado, el costo de producción de las empresas y por otro, el costo del consumo de los consumidores. Si existen en las importaciones muchas tasas de tipo de cambio, uno y otro son irracionales. Por lo tanto, se eliminó se unificó el mercado de divisas en un solo mercado flotante que mencioné, donde el Banco de Reserva participa para evitar la volatilidad y buscar los balances entre producción y consumo, entre importación y exportación. Esas son la intervención del Banco de Reserva. Se dio la independencia del Banco Central de Reserva y por último se inició, como ya lo mencioné, el programa de emergencia social. Estas fueron las 10 medidas resumidas que se dieron en 1990, los problemas que tuvimos y que quede en mente, bien claro, la diferenciación que existe entre una política económica que se siguió con el establecimiento
de la doctrina del funcionamiento de la teoría económica básica para buscar una estabilización económica, y lo que después se inicia con Carlos Boloña, que nosotros presentamos algunas comisiones específicas para iniciar las reformas estructurales, el estudio de las reformas estructurales. Pero ellas se inician a partir del año 92 y que van hasta finales del 98 para buscar el desarrollo, la incorporación a la política económica de factores sociales, políticos y estructurales para buscar las estabilidades complementarias. Muchísimas gracias por la atención.